Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre el cristianismo primitivo y medicina. Nuestro equipo está conformado por Carol González Lozano, Carlos Gracia Ruiz, Jesús Saavedra Guzmán, Gustavo Sánchez Mendívil y su servidor Carlos Ander Salcido. La decadencia de Roma. Después de la llegada del cristianismo, que fue caminando poco a poco hacia el Imperio Romano, y el cristianismo siendo una filosofía de mayorías que defendía demasiado la igualdad de libres y esclavos, la igualdad social de la mujer y los nobles y los plebeyos, tuvo un principio muy grande de partidarios que además se expandió en las fronteras del norte, los bárbaros y paulatinamente habían comenzado a invadir el imperio. Aquí no hubo lugar para el médico, ya que en los primeros siglos del cristianismo los discípulos de Jesucristo imponían las manos de los enfermos, eh, queriendo obtener la curación de los creyentes. Y ya mucho después se tuvo la idea de que utilizar los medicamentos que Dios había creado debía de ser lo principal, no debía de desperdiciarse. Epidemias. No se conoce su origen, pero se cree que algunas fueron peste, otras viruela, cólera o de varios padecimientos a la vez. También había epidemias de escarlatina, sarampión y de disentería. Una de las epidemias más grandes fue la del año de 79 después de Cristo, que fue después de la destrucción de las ciudades de Pompeya y Herculano. Después del año de 125 después de Cristo se presentó la famosa peste de Orocio, en la que se supone que murieron cerca de 1 millón de personas en la costa africana. Otra epidemia importante fue la denominada de Antonino, que se inició en el año 164 después de Cristo. Esta empezó en las provincias orientales y se propagó después de todo el imperio, por todo el imperio. Se cree que por esta época murieron varios millares de personas diariamente y que fue una epidemia de peste bubónica o de tifo. Una de las pestilencias devastadoras fue la de Cipriano, que duró del año 251 a 266 después de Cristo, que esta se cree que fue una epidemia de viruela. Después, en el año 312 se volvió a presentar otra gran epidemia de viruela, que esta se llevó muchas vidas y también pues debilitó demasiado al Imperio Romano. Médicos. Los médicos de esta época eran vestidos con máscaras extrañas que contenían lienzos empapados de sustancias aromáticas en el pico que asemejaban a un pájaro. Estas sustancias aromáticas eran para combatir las pestilencias de pues la gente que olía mal por la enfermedad. Ellos vestían largos ropajes y calzaban pesados guantes que asemejaban como uñas y también cargaban un palo o bastón que con ellos picaban a la gente en lugares que les dolía para así intentar determinar el dolor o sus sitios dolorosos y así saber cuál era su enfermedad. La decadencia de la medicina. Poco a poco, la medicina clásica comenzó a entrar en decadencia, ya que la idea de que Jesucristo poseía facultades curativas y que todos sus seguidores hacían curaciones dio paso a que los médicos fueran sustituidos por santos, sacerdotes, monarcas y nobles, estos agraciados por la gracia de Dios. El problema de higiene se agravó dado a esto, ya que los cristianos creían que los desnudos y las relaciones sexuales eran pecado. Dado a esto, se abandonaron las prácticas higiénicas y se hubo mayor vestimenta. Las vestiduras pesadas sustituyeron las finas telas y se dio paso a que se anidaran diferentes tipos de virus y bacterias, dando así más enfermedades. Después de esto, la medicina fue cayendo lentamente en superstición, convirtiéndose en magia negra y en prácticas astrológicas. Después de esto dio la aparición de la alquimia en Europa, que fue procedente de la época de apogeo en los países arábicos. Después de eso también se pueden citar algunos brillantes intelectos, como Antilo, que vivió en el siglo II después de Cristo, Teón de Alejandría y Zenón de Chipre.
A principios del siglo IV apareció el famoso herbario de Pseudo Apuleyo, que también tuvo una recopilación de diferentes conocimientos médicos con las plantas. Medicina de Bizancio. Al desplazarse la metrópoli de la civilización de Roma hacia el oriente y constituir Constantinopla en el centro del arte y de la ciencia en aquella época, empezaron a aparecer médicos de origen bizantino, los cuales destacaron Cosme y Damián. Curaban con el auxilio de la fe. En la época de Diocleciano y cuando Justiniano llegó al poder, se les atribuyó una iglesia en honor a ambos religiosos. En el siglo V nació un médico notable, conocido como Oribacio. Era nativo de Pérgamo y fue discípulo de Zenón de Chipre, y fue médico del emperador Juliano. Oribacio, junto con Alejandro de Tralles, quien vivió en el siglo VI, fueron considerados los escritores más famosos de la medicina. El último bizantino famoso fue Pablo de Gina, quien se le atribuyó el texto de la medicina, que consta de relatos de higiene, dieta, patología general, enfermedades del cerebro, del oído, de los ojos, de la nariz, de la boca. También contienen algunos capítulos de lepra y otras enfermedades de la piel, quemaduras, cirugías generales y farmacología. El misticismo es considerado como una expresión significativa de una época de decadencia, en la que la transición de la civilización romana hacia el bizanticismo cristiano modificó las condiciones políticas y sociales. Los primeros médicos cristianos fueron altos sacerdotes, reconocieron el origen de la salud en Cristo. El Evangelio era dirigido a toda la humanidad doliente, que esperaba la salvación aunque se sacrificara el cuerpo en esta vida. Después de Cosme y de Damián aparecieron otros santos con poderes curativos, como por ejemplo San Antonio de Ermitaño era invocado para sanar diferentes padecimientos del sistema vascular. San Jobs y San Lázaro estaban en contra de la lepra. San Roque y San Sebastián eran invocados para combatir las pestes. Esta tradición perduró por siglos, de tal manera que en el Renacimiento invocaron a San Dionisio en Francia contra la sífilis. Hablando sobre las tradiciones bárbaras, en la floresta de la Selva Negra, entre leyendas de seres habitantes de los bosques, damas rubias, surgieron las tradiciones germánicas, como también dioses de origen infernal o subterráneo, como Alguis, el que todo lo sabe, quien se casó con Freya, la diosa rubia del amor, que este es un enlace simbólico entre el saber y la belleza. Pero hablando más en el ámbito médico, las curaciones de origen mágico tenían como figura principal a Wotan, el Zeus de la mitología nórdica, a quien se consideraba como un dios curativo. Con el advenimiento de los bárbaros al poder, en los antiguos dominios de los romanos se popularizaron los remedios mágicos, como por ejemplo el muérdago que protegía a los enfermos sobre venenos y hechizos y hacía fértiles a las mujeres. También se utilizó el malvavisco, la salvia y la verbena. En esta región, las mujeres eran las principales asistentes de los enfermos, y en caso de un enfermo noble, no batallaban en ofrecer un sacrificio humano a Wotan para pedir su curación. Hablando sobre los ostrógodos y los longobardos, que fueron comunidades germánicas que se posesionaron en Italia, se posesionaron en toda Italia, excepto en Sicilia, Calabria, Salermo, Nápoles. Y solamente en estas partes se conservaron por mucho tiempo vestigios de la vieja medicina clásica, que poco a poco había de germinar en las escuelas de medicina en las universidades a finales de la Edad Media. Una vez aplicada esta fase, se molían finamente en un mortero y se les aplicaba agua de rosas. Como propósito era que no tuvieran una sensación turbulenta al ser colocado entre los dientes
e incluso se podían hacer pastillas con la pasta formada y así se podían ingerir. Lo siguiente es hablar sobre la lapidaria. Primeramente, los lapidarios medievales eran personas que tenían por oficio labrar piedras preciosas. Estas piedras cumplían ciertos propósitos y, hablando más en el tratamiento de enfermedades, dependían meramente del elemento de la piedra, como por ejemplo la amatista, que era de un color vino y era buena para combatir la embriaguez. Las piedras rojas como el coral o la hematita eran útiles para la anemia y combatir hemorragias. Las piedras blancas como el coral blanco aumentaban la producción de la leche en las nodrizas. Y todas estas virtudes también se ligaban con los signos del zodiaco y se completaba así un procedimiento mágico. También existía una relación concreta entre la piedra y una estrella, como por ejemplo la esmeralda dependía meramente de Venus, Marte influenciaba el diamante y la luna las perlas blancas. En esa época, las piedras eran tratadas literal como los vegetales por los herbarios o los animales por los bestiarios, que eran consultados en caso de enfermedades, calamidades o incluso anhelos acariciados. De este tipo de medicamentos surgió toda una terapéutica. Se prepararon cordiales a base de rubí, elixires de perlas, extractos de esmeralda e incluso de topacio. Y de acuerdo a la doctrina medicamentosa de los talismanes y los amuletos, se aconsejaba llevar consigo siempre una de estas piedras, según fuera el fin perseguido o la enfermedad a tratar. El proceso de preparación era bastante complicado. En primer lugar, había que lavar las piedras, después las fraccionaban en pedazos, eran sumergidos en agua o en otros líquidos, se agitaba el líquido, luego se dejaba sedimentar, luego estas las ponían a la acción del fuego, las trituraban y después sumergían los fragmentos en otro tipo de agua o en otro líquido. Y toda esta serie de operaciones se repetía hasta que las piedras quedaban reducidas al polvo. Los hospitales en el cristianismo primitivo. En esta época los clérigos se hicieron cargo de pocas instituciones sociales, entre ellas los hospitales, que habían sido fundados a final de la decadencia romana. El mismo hecho de que la religión y sus sacerdotes acudían enfermos en busca de tiempo, de salud, del alma y del cuerpo, explica que la medicina fuera una de tantas atribuciones de los eclesiásticos. Particularmente, la asistencia de los enfermos adquirió una concepción cristiana, un gran desarrollo, y aun a pesar de la carencia de conocimientos científicos, se tiene que admitir que con el cristianismo empezó la fundación de los hospitales públicos. Así empezó a funcionar el nosocomio más antiguo, fundado por San Vilicio en Cesarea en el año 370 después de Cristo, y en el año 400 después de Cristo Fabiola erigió en Roma el primer gran hospital, y en esta época se establecieron los hospitales de la emperatriz Eudoxia en Jerusalén. Los parabolani o enfermeros eran los encargados de asistir a los enfermos y llevarlos a los hospitales. Posteriormente surgieron más hospitales en Europa, que en un principio eran lugares para hospedar tanto a peregrinos como a ancianos, o a enfermos comunes, o bien leprosos y tuberculosos, seres que eran rechazados por la sociedad de aquel entonces, acogidos a la caridad cristiana, y esta es una de las características más positivas de esta religión. Después surgió el monasterio Monte Cassino, un centro de estudios de primer orden en diversas ramas del humano y por supuesto en el campo de la medicina. Claro está, los primeros hospitales se asemejaban mucho a hogares para necesitados.
donde los enfermeros recibían albergue siempre que permanecieran a un grupo de los desvaliados, que comprendían a viajeros, ancianos, huérfanos, mujeres abandonadas y otros desamparados. Para estos individuos, la caridad cristiana brindaba hospitalidad, en particular alojamiento y alimentos. Los primeros hospitales medievales secundariamente se dedicaban al tratamiento de los enfermos, pues más bien recibían pacientes con el fin de satisfacer sus necesidades físicas y espirituales, hasta que pudiesen retomar sus actividades habituales. El primer hospital, en el verdadero sentido de la palabra, parece haber sido el Hotel Dieu, fundado en Lyon alrededor del año 542 después de Cristo por Childeberto I. Las cruzadas del siglo XII y las epidemias del siglo XIV estimularon el desarrollo de los hospitales, pues numerosos grupos de guerreros se desplazaban por distintas rutas hacia Tierra Santa, y los extraviados, enfermos o heridos retomaban y eran recogidos por las instituciones hospitalarias. Este movimiento de desplazamiento de miles de personas en circunstancias precarias poblacionó las epidemias y la difusión de las enfermedades transmisibles. La fundación del Orden de Hospitales del Espíritu Santo en 1180 favoreció una ola de creación de hospitales. En poco tiempo, la nueva orden inauguró hospitales en las principales ciudades de Europa. En 1198, el Papa Inocencio III patrocinó la fundación de uno de los hospitales de Roma sobre la margen de la derecha del Tíber. La medicina supersticiosa en el cristianismo primitivo. En la Edad Media floreció un tipo de medicina, producto de diversas creencias al margen de la medicina sacerdotal y de la científica, polarizada en varias direcciones, de las cuales se relataban las más comunes, como por ejemplo el método de diagnóstico por la observación de la orina, que se hizo muy común. Este método consistía en que durante un tiempo se dejaba reposar un vaso o un recipiente con orina evacuada. Sus distintas partes se colocarían dentro del líquido a la misma altura relativa en que se hallaban en el cuerpo de los diversos órganos, con arreglo a 4 zonas. Así, si alguna de las 4 zonas se encontraba turbiedad, esto indicaría con seguridad cuál es la región orgánica enferma. Este método, en manos de médicos charlatanes, abría un amplio campo para la superchería sin límites. La antigua tradición de creer que los nobles o reyes tenían poderes curativos se robusteció durante la Edad Media por relatos de curaciones milagrosas de los evangelios. Pero a principios del siglo XI fue cuando hicieron valer los reyes una mayor escala de sus virtudes curativas. Cuando el médico no era noble, no era lo más común, sino conseguía curar al paciente insigne en forma perentoria, tenía que abandonar el burgo, pues más de un profesional de la medicina perdió su vida o lo sacrificaron por no haber curado a un noble paciente. Sería erróneo suponer que los rasgos demoníacos, mágicos y astrológicos característicos de la mente medieval constituían fenómenos aislados de superstición popular, escogidos al azar, pero no. El hombre medieval estaba convencido de que todo en él era ardiente de fe y sumisión, ciega de los designios de la providencia. La exuberante profusión de las ideas demoníacas y mágicas relativas a las enfermedades y su tratamiento se incrementó sin traba alguna debido al ambiente místico de la época, en la que se daba la gran importancia a lo sobrenatural. Se aseguraba, por ejemplo, que Dios había dotado a las plantas de forma y color especial, que estas características se relacionaban con los órganos enfermos, lo cual era muy importante para la curación. Muchos enfermos mentales fueron considerados como posesos del demonio y otros considerados como hechiceros, por lo cual se instituyeron muchos procesos en contra de brujas y endemoniados.
En la Edad Media fueron múltiples los ejemplos de personas cultas e instruidas de esta época que llegaron a creer ciegamente en la magia negra. Según la teoría ptolomeica, el universo estaba conformado de la siguiente forma. En el centro del universo se localizaría la Tierra. Alrededor de ésta se dispondrán los otros tres elementos en el siguiente orden: agua, aire y fuego. Seguiría luego una serie de esferas que giran a distinta velocidad en diferente eje. La más próxima a la Tierra sería la Luna, luego estarían las órbitas de Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, y finalmente la esfera que contendría a todos los demás astros. La dominancia en regiones corporales por los signos zodiacales adquirió gran importancia para la política y la vida social. Sin embargo, en ningún campo del saber se hizo sentir tanto el influjo decisivo de las estrellas como en el mundo médico. La relación entre los cuerpos celestes y las partes del cuerpo humano desarrolló un sistema. Se trató de encontrar las relaciones de los organismos con los 12 signos del zodiaco de la siguiente forma. Sobre la cabeza y la cara dominaría Aries, del tronco al cuello y en la laringe dominaría Tauro. Los brazos y las manos serían influenciados en ambos lados por Géminis. En el pecho fijará sus garras Cáncer. Sobre el estómago y los riñones reinaría Leo. Virgo influenciaría las restantes vísceras abdominales. Libra ejercería su influjo sobre las partes inferiores de la espina dorsal y la pelvis. Escorpión se sostendría con su aguijón a los órganos genitales externos. Sagitario tendría el poder sobre los muslos. Capricornio sobre las rodillas. En las pantorrillas se alojaría el signo de Acuario y debajo de él, en ambos pies, se localizaría Piscis. El Sol, la Luna y los planetas también dominaban parte del cuerpo. Se afirmaba que el Sol dominaba el lado derecho del cuerpo, mientras que la Luna el lado izquierdo. Saturno dominaba el vaso, los pulmones eran dominados por Júpiter, Marte era dominante sobre los órganos genitales y Venus con los órganos abdominales y Mercurio con los brazos. También había una dominancia de la siguiente manera: Júpiter y Venus dominaban la sangre, Saturno la bilis negra, mientras que la bilis amarilla era dominada por Marte y la Luna dominaba la flema. La Luna ejercía influencia patológica sobre el cuerpo humano, por eso se dice que los enfermos mentales son lunáticos. Existía una terapia astrológica. Esta era la sangría, que consistía en la eliminación de la flema y fue de suma importancia para la flebotomía. La flebotomía es la extracción de sangre, tomando como referencia las posiciones de la luna. Era tanta la influencia de la luna que se hacían calendarios de sangría, es decir, dependiendo de la forma que iba teniendo la luna, se hacían diferentes tipos de sangrías. Y la luna en signo retrógrado era que los vómitos eran más eficaces, es decir, te purificaban. Y por nuestra parte esto fue todo. Muchísimas gracias.